Después de cierto tiempo que él estaba reinando, como que ya después, ¿verdad? Sabemos que quién fue el sucesor, quién fue el siguiente rey después que Saúl fue quitado, quién fue el famoso David. Aleluya. ¿Quién no ha visto la película, esta caricatura nueva que sacaron acerca de David? Es una historia totalmente apegada a la Biblia. Hay muchas películas que a veces, o series que sacan de contexto y ya le ponen un poquito más como de novela, de drama y de todo, y tú como que te pierdes y dices, oye, ¿y eso dónde viene, verdad? Y estás ahí, no, eso ya fue del productor, ¿verdad? Que dijo, ay, si le ponemos así, asá y asá, pero hay cuestiones que tienen, todo lo que sea en cuanto es de Dios tiene que ir apegado aquí, ¿verdad? Para no desenfocarnos de lo que viene siendo la palabra de Dios. Conocemos que después se tomó un nuevo rey, ¿verdad? Porque Dios dijo, Saúl, ya no más serás tú, ya no serás tú. Hay uno, aleluya, que ni sabía que iba a ser él, ¿verdad? Hay uno que se le sacó de su vida rutinaria, mira, es que ninguno que viene a Cristo puede seguir con su vida igual. Aleluya. Después de que David fue ungido, ¿verdad? Tú y yo sabemos eso por Samuel, que fue ungido con aceite. Samuel, el profeta Samuel, fue enviado por Dios. Después de que David fue ungido, él lo ungió y todo, y luego él quería seguir a su vida normal. Y como que ya no, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque sí, él amaba lo que hacía David. Él cuidaba esas ovejas con su vida. Él las protegía, él las llamaba y las tenía por nombre, y sabía cuál era cada cual, sabía cómo era aquella, sabía la que se quería brincar, la que se quedaba, la que se ponía triste, la que venía la lluvia y se asustaba, la que venía un problema y dudaba, la que venían cosas y decía ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero él las amaba. Gloria a Dios. La que de repente no quería comer y él ya sabía cómo hacerle para que ella comiera. Él sabía cada una de las cosas, y qué hermoso es saber, ¿verdad? Que Dios conoce a cada uno de nosotros. Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí. Entonces, ¿tú crees que cuando él fue llamado para ser ungido, él pensaba que las cosas iban a pasar de inmediato? Oh, voy a ser rey, y voy a hacer. No. Iglesia, es dejar las cosas primero, ¿verdad? Y después, en el camino, Dios nos va poniendo a donde vamos, pero ya estamos sellados, aleluya, ya tenemos el sello. Aunque David trató de seguir su vida normal y cotidiana, ya no, y aún la familia de David tuvo que sufrir, vamos a llamarlo así de esta manera, tuvo que sufrir como esta pérdida de su hijo. Porque cualquiera podemos decir, qué hermoso, qué bonito, ungieron a David y todo, pero ¿y luego qué? Con los que lo amaban. Se tuvieron que despedir de su hijo. Porque después de cierto acontecimiento, Saúl comenzó como el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Después de cierto acontecimiento. Y la Biblia habla que cuando David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Desde la cabeza hasta la punta de los pies. De pronto, Saúl comenzó a ser atormentado por voces o espíritus que eran permitidos de parte de Dios. Eran permitidos por Dios por lo que había acontecido anteriormente. Entonces, Saúl dijo, yo ya no puedo, me estoy volviendo loco. O sea, aunque soy el rey, me estoy volviendo loco, ¿verdad? Entonces, algunos de sus criados dijeron, allá hay uno que sirve y es temeroso de Dios. Ahí hay uno que sabe tocar muy bien el arpa. Él te podrá ayudar para que cada que tú te sientas mal, cada que venga eso a atormentarte, Él venga y toque el arpa y alabe a Dios. Y eso que tú sientes se vaya en el nombre de Cristo. Aleluya. Y dijeron, tráemelo. Y nada más llegaron con el padre de David y le dijeron, tu hijo va con Saúl. Adiós. Ya había llamado, iglesia.
Esto es así. Así que no te preguntes por qué ya no he vuelto a ser el mismo o la misma. ¿Por qué ya no vivo como antes vivía? Porque gloria a Dios que ya no vivimos como antes. Es que ninguno que es sellado puede volver a tener una vida normal y cotidiana como la que tenía antes. Y eso tú y yo tenemos que entenderlo. Se paga un precio. Y poniéndonos a pensar, si tú tienes un hijo, una hija muy amada, tú sabes que ya no te pertenece a ti cuando tiene llamado que le pertenece. Y la gente se la vive envidiando esas cosas. Pero no saben el precio que se tiene que pagar cuando hay un ungimiento, cuando hay llamado de parte de Dios, no de la persona misma. Tú te tienes que despedir de tu vida, te tienes que despedir de ti mismo, ya no volverás a ser tú el mismo. Tú ahora le servirás a Dios, aleluya. David tuvo que poner en las manos de alguien más lo que él amaba hacer. Y alguien más tenía que encargarse de eso, y segura estoy que David quería como regresar y decirle, no, mira, yo la conozco a ella no va a comer, esta ovejita no va a querer comer, tienes que hacerle así, pero él ya no podía. Él ya le pertenecía a Dios. Él ya tenía un nuevo propósito en Dios. Así que no intentes querer volver a darle de comer quizás a esa ovejita, a lo que tú amabas, a lo que tú querías antes, a lo que tú disfrutabas antes. Tú sigue lo que ahora Dios tiene para ti, porque ahora es propósito de reino. Aleluya. Y él no se esperaba esto, pero tuvo que pasar el tiempo y tuvo que esperar, no fue inmediato. Llegó el ungimiento y pensaban que iba a pasar al instante, al año, a los 2 años, al mes, y no pasó así. Pero él ya estaba tocando el arpa para Saúl cada que Saúl era atormentado por estos espíritus, por lo acontecido antes. Vete al libro de Éxodo. Y abre en el capítulo 17, Éxodo 17, versículo 8. Éxodo 17, versículo 8. Iglesia, tú y yo tenemos un llamado y fuimos sacados de lo que hacíamos antes. Tú y yo somos sellados. Tenemos el sello del Espíritu Santo, que es la unción genuina. Tenemos que abandonar cosas que en ocasiones sí, puede que nos gustaban, pero tenemos que abandonarlas. Pero déjame decirte una cosa, iglesia, porque hay propósito para ti. Hay propósito para nosotros, iglesia. Por eso se levanta la oposición y se levanta el enemigo, sí, pero está derrotado porque mayor es el que ya venció. Se llama Jesucristo, aleluya, mi Salvador y tu Salvador. En el libro de Éxodo, lo que conté ahorita fue un poco la introducción de lo que vamos a hablar ahora. No es con espada ni con ejército, iglesia, es con su Santo Espíritu. Tú tienes que saber que sobre todas las cosas que han pasado antes de tú estar aquí, fue la voluntad de Dios, iglesia. Tú nada podías cambiar y yo nada podía cambiar. Lo que sí puedes hacer ahorita es decirle, Señor, aquí estoy. Continúa con el propósito que tienes para mí, Señor. Aquí estoy, Señor. He dejado allá lo que yo amaba hacer, lo que me gustaba hacer. Yo vivía una vida tranquila, una vida normal. Vivía cantando allá entre los árboles y ahora me llamaste para ser un guerrero. Ahora resulta, Señor, que ahora estoy aquí. No me siento quizás lo más cómodo, pero sé que es lo mejor para mí porque adelante hay un reino que me espera. Aleluya. Porque ya fui ungido. Ya fuimos ungidos, aleluya. Así le pasó a David. Él ni siquiera sabía. De pronto David llegaba y tocaba el arpa delante de Saúl y miraba el carácter y la fuerza y la fortaleza de Saúl, porque Saúl era caracterizado por ser muy grande, por ser alto, por ser de un carácter fuerte, pero también se empezó después a ser muy terco, muy obstinado, dice la Biblia, obstinado.
Entonces David, cuando estaba ahí tocando el arpa y Saúl empezaba a calmarse, ya empezaba a calmarse, pero David antes de eso miraba cómo Saúl empezaba a romper todas las cosas, cómo empezaba a destruir con aquella fuerza, cómo empezaba a hablar con voces que le hablaban, que quizás le decían, ¿por qué no nos destruiste cuando pudiste? Quizás le decían, eso que es lo más seguro, que esas voces venían y le decían, nos tuviste en tus manos para destruirnos y no nos destruiste. Por eso más vale a tiempo, iglesia, a tiempo, no dejes nada, dáselo todo a Dios. No guardes nada, dáselo todo a Dios. Quizás esas voces venían y le decían, tú eres culpable, y se reían de él y le decían, cuando pudiste, mira, decidiste obedecerte más a ti, a tu ego, a los demás, quedar bien, y venían y le decían, tocaba David el arpa y todo eso se iba en el nombre de Cristo, porque David estaba con la presencia de Dios. Esos sabían que en el nombre de Dios hay poder, aleluya. No nos conviene estar separados de la presencia de Dios, porque después, entonces, cuando David tocaba el arpa, ahí sentado David, y Saúl, sin darse cuenta que David ya había sido ungido por Samuel para tomar su lugar, y él lo miraba como un simple. No importa cómo nos vean, humanamente hablando, importa cómo el reino, aleluya, de las tinieblas nos mira, aleluya, porque hay poder en Cristo, aleluya. Entonces, cuando estaba él ahí tocando, con aquella paz, con aquella tranquilidad, y de pronto David no medía la grandeza de lo que él ya cargaba, ¿verdad? La consecuencia. Y de pronto como que se le revelaba y como que Saúl le agarraba coraje a David, pero decía, no, por yo tengo paz. Y como que ahí estaba luchando, ¿verdad? Hasta que un día se dio cuenta y supo y dijo, y él es el próximo. Él es el que sigue después. Ni mi hijo Jonatán va a quedar como rey. No habrá memoria de mí. Será ¿Tú te imaginas a un hombre así tan perverso y obstinado detrás de ti? Pero a mí lo que me impresiona y me apasiona que ya David había sido ungido. Y él se presentaba delante de Saúl y Saúl todavía ni en cuenta. Y ya David andaba caminando en lugares de reino. Aleluya. Y aunque Saúl lo miraba menos, insignificante, y como que no portaba más que una arpa, en realidad portaba todo el reino completo. Aleluya. Y no nada más eso, más todavía que él. Aleluya. De ese linaje vino el Salvador. Aleluya, Jesucristo. Aleluya. Esas voces que nos atormentan se pueden apagar. Esas culpas, esas preguntas, esos sentirnos menos, esos a veces sentirnos despreciados, son cosas que se pueden apagar. Porque tú y yo tenemos que saber que hay poder en Cristo. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y nosotros saltaremos y cantaremos de alegría. Aleluya. Estaremos gozosos. Aleluya. Pero tú y yo tenemos que saber, tenemos que aprender que mira, cuando hay cuentas como pendientes, ven y entrégale todo a Dios. Qué feo, ¿no? Que te topes delante con alguien, y que te topes a alguien en la tienda y que tú sepas que esa persona no es muy buena, que esa persona no tiene muy buena fama, que digamos, y que de pronto te diga, tú y yo tenemos una cuenta pendiente.
Y que no te lo diga así como de una manera muy amigable, ¿verdad? Sino que te lo diga así y que te agarre el día que te duele la rodilla, el brazo, la cabeza y también la panza. Porque ha habido días que se nos ha juntado todo, ¿verdad? Como que dices, oh, siento que me duele el pelo. O sea, de esos días. El enemigo está al acecho. Y tú y yo sabemos que eso pasa. Y no tenemos que ignorarlo. Pero sabemos que mayor es Dios. Hablamos de un acontecimiento que después Saúl fue quitado del reino. Y tú y yo sabemos, aquí vamos a introducirnos Éxodo 17 en el versículo 8. Dice así la palabra: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Israel venía de una salida muy importante. ¿Y cuál es aquella salida muy importante? Cuando salieron de Egipto. Aleluya. Cuando fueron libres con el brazo y mano poderosa de Dios. Cuando el mar se abrió en dos para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Aleluya. Y a un lado, como una gran barda, el agua, y al otro lado otra barrera de agua así levantadas. ¿Y quién pasó por en medio de esas aguas? El pueblo de Dios, aleluya, el pueblo de Israel, aleluya, fueron libres porque Dios así lo ordenó. Venían de esa salida, venían de la opresión, del cautiverio, venían de ser esclavos y Dios dijo, ya no más. Es tiempo de salir, aleluya, es tiempo de ser libres. Entonces, cuando pasó esto, venían Faraón y sus caballos y su ejército y todos atrás del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel pasó, que no eran 100 ni 200 ni 8 personas, y a veces ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Eran multitud. En algunas ocasiones se menciona hasta contando niños y todo, hasta como 2 millones de personas, quizás eran menos, quizás eran más, eran muchos. Pasó todo el pueblo por el medio del mar. Dios abrió el mar para ellos, para liberarlos, libertarlos y que ya no fueran esclavos de nada ni de nadie. Entonces, cuando al fin pasó el último, el más chiquitín, cuando al fin pasó el último, que el chiquitín le hizo, ya de ahí, entonces venía Faraón y su ejército y dijeron, vámonos también nosotros por ahí a perseguirlos. Y Dios dijo, me permites, pero me disculpas, pero el mar yo no lo abrí para ustedes. Esto no es para ustedes, es que es para el que quiere, aleluya, pero el que quiere para bien, porque ellos querían, pero no para nada bueno. Imagínate, querían pasar por el mar para ir a atacar, a matar, a llevar destrucción. Y Dios les dijo no. Y entonces cuando empezaron a entrar, pero yo creo, ya cuando estaban todos ahí adentro, ahí como la mitad para pasar, y dijo, ya están todos, ahora sí, que se cierre el mar. Y cayó el mar encima de todos, las aguas encima de todos, y ahí perecieron. Y el pueblo de Israel cruzó con brazo y mano poderosa de Dios, aleluya, guiados por Moisés. Estos acontecimientos son geniales y extraordinarios, sobrenaturales, aleluya. Entonces tú y yo vemos este acontecimiento y sabes que si algo así llegase a pasar, ¿tú crees que todo el mundo no lo supiera? Se corre la voz así, se corre la voz porque siempre va a haber alguien que mira algo. No hay cámara acá, no, pero yo miré. Siempre va a haber algo, ¿verdad? Que siempre se van a dar cuenta, y más con un acontecimiento así. Mira, cuando los pueblos y lugares vecinos empezaron a darse cuenta de que esto había hecho Dios con el pueblo de Israel. ¡Uy! Que Dios estaba
que Dios te restaura, te sana, te liberta y muchas cosas más. Al enemigo no le gusta que se sepa eso. Todos los pueblos estaban temiendo. Pero que oyen los amalecitas y que dicen, ¿what? ¿Qué? Que ya le está yendo bien. Que anda como queriendo levantarse. Que anda como prosperando. ¿Sabes qué? Se dice que cuando el pueblo de Israel pasó, después de este acontecimiento tan grande, mira, las noches anteriores debieron no haber dormido. Iban fatigados y cansados. Estuvieron esperando la orden que se dijera, ahora sí ya es la salida, ahora sí vámonos todos. Y tú no creas que iban quizás cantando y alabando. Sí iban con ese temor, porque conocían a Faraón y a su ejército, y conocían lo poderoso que eran. No era algo muy ligero, era algo muy cansado, extenuante y estresante. Entonces salieron y se dice que los que iban en las partes de atrás, todos enfrente iban los más fornidos, los poderosos, iban guiando, y entonces en la parte de atrás iban los ancianos, los más débiles, vamos a llamarlo así. Iban los niños, las niñitas, los niños, 5, 6, 7, 8, iban las mamis cargando a sus niños, iban mujeres embarazadas, iban los abuelitos, las abuelitas ahí atrás diciendo, es que yo no puedo creer cómo pasó esto, es que esto es algo totalmente, es que yo no puedo creer esto que mis ojos vieron, es que fue algo muy grande, ¿verdad? Y se oía por allá y por acá, y los pueblos empezaron a temer y a decir, oh no, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la mujer que aventó el cordoncito para que quedara por señal cuando el pueblo iba, ¿verdad? Que escondió ahí a los 2 espías, ¿verdad? Que iban, y dijo, no, yo sé, porque aquí mi pueblo, aquí en Canaán se está diciendo que todos están así, porque Dios está con ustedes, aleluya. Se corrió la voz, y ahí atrás iban estos, los más débiles, entre comillas, iba el pueblo. Entonces alguien se dio cuenta que se andaba diciendo que Dios es poderoso, que Dios abrió el mar, y que Dios es todopoderoso. Y los amalecitas dijeron, eso no puede ser así, tienen que acabar ya. Sí, los moabitas, amalecitas, oían que se levantaban los moabitas, y los amalecitas decían, nos juntamos con ellos. ¿Contra quién estás? Contra ellos, contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios, contra ella, contra él. Yo me junto contigo. Pero tú y yo nos odiamos, no importa. Estás contra Israel, contra los que aman a Dios. Sí, pues yo voy contigo. Y los amalecitas oían que los filisteos no querían ni amaban al pueblo de Dios. Nos juntamos contigo, pero tú y yo nos tenemos que matar, luego nos matamos. Ahorita vamos a destruirlos a ellos. Sucede, pueblo, sucede, iglesia. Si alguien no se quiere con alguien y saben que ese alguien no te quiere a ti, pues sí me junto con ellos. Pero poderoso es Dios, aleluya, que levanta bandera por nosotros, aleluya. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Estos eran los amalecitas. Dios dio una orden y Dios dijo que no quede ni rastro ni memoria de ellos. ¿Sabes por qué? Porque atacaron por la espalda. Eso es lo más vil y despreciable que alguien puede hacer. Cuando tú dices, a mis espaldas anda diciendo eso, o sea, es como diciendo, ¿por qué no me lo hace en mi cara? ¿Verdad? ¿Por qué no me lo dice? ¿Por qué no me esto? ¿Por qué no? A mis espaldas, cuando alguien va y ataca a alguien y le da por la espalda y dice, hey, eso es lo más ruin que pueda haber. Los amalecitas así atacaron. Esperaron el momento preciso y dijeron, el pueblo de Israel viene exhausto y viene cansado. Han pasado muchas cosas y emociones, también hablando físicamente, espiritualmente, y como que la mente todavía no procesaba. Es que yo estaba allá y ahora estoy aquí. Es que yo vivía allá, mi vida era aquella. Crucé, vi el mar, será real, no es un sueño. Que estaba el pueblo así. Después les tocó atravesar por el desierto. O sea, y los amalecitas no aparecieron así como así. El Señor reprende al diablo, que siempre está esperando el momento adecuado para venir a atacar tu mente. Es el campo de batalla, iglesia.
Es el campo de batalla, pero aún Dios nos fortalece por fuera y por dentro. Aleluya. Y a veces se puede ver más débil por afuera tu cuerpo, pero por dentro estás, mira, fortalecido en el Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí. Estos amalecitas eran de esa clase. Por eso Dios dio la orden y dijo que no quede ni rastro ni memoria de ninguno de ellos. Dios se olvida. Dios no se olvida. ¿Le conviene a alguien levantarse? No le conviene, aleluya, contra alguien que realmente sirve a Dios en espíritu y en verdad, aleluya. Dios no se olvida. Los amalecitas dijeron que caminen un poquito más por el desierto. El pueblo de Israel viene como así, como que quién soy, como que esto que me acaba de pasarme, como que ando débil. Esperaron el momento y sabes una cosa, ellos ni siquiera, porque se tenía que avisar al otro pueblo cuando alguien iba a pelear contra ellos, se tenía que llegar un aviso y se tenía que decir, hey, tal día nos vemos acá y ahí nos topamos como ahí en la brecha. Como ir a toparse en una brecha a tal hora y nos vemos ahí, a ti contra mí, así como hay unas deudas pendientes. Se tenía que hacer eso. Los amalecitas, mira, no lo hicieron, ni siquiera avisaron. Eran por la espalda, atacaban a traición. Esperaron que el pueblo fuera más cansado cuando ya iba por el desierto y dijeron, el momento preciso de atacar a este pueblo para destruirlo. Hay personas que entran a la casa para robar lo que tienes, pero hay personas de otro nivel demoníaco que no quieren lo que tú tienes, que te quieren a ti. ¿Se acuerdan? Que hablábamos que cuando estaban sembrando y estaban ahí escondidos, temerosos por los moabitas, pues ahí andaban los amalecitas también y no querían lo que el pueblo de Israel sembraba. Venían y destruían todo, pero querían al pueblo, no querían eso. Ellos no lo necesitaban. Hay quienes no quieren lo que te quieren a ti destruir. Así más o menos, y 100,000 veces más, era esta clase, los amalecitas. Entonces esperaron el momento preciso cuando ya el pueblo de Israel llevaba avanzado en el desierto, que ya iban cansados y dijeron, no vamos a toparlos de frente. Por eso Dios dijo que desaparezcan y que no quede nada de ellos. Eso no lo voy a olvidar, dijo, porque cuando el pueblo, mi pueblo, iba más cansado, cuando mi pueblo necesitaba una palabra, cuando mi pueblo no te necesitaba a ti y a ti y a ti, que estuvieras de enemigo de ellos, tú te levantaste en contra de ellos y yo no me olvido, dice Jehová. Porque cuando ellos estaban más frágiles, más tristes, cuando estaban cansados, así iba el pueblo, porque como que estaban empezando a sentirse tristes, diciendo, tenemos mucha sed, queremos, necesitamos, ha sido mucho lo que hemos pasado, y se levantaron estos, esperaron el momento más frágil del pueblo para venir a atacar. Hay personas que esperan el momento en que tú estás más débil o frágil o descuidado para tratar de atacar, pero bendito sea nuestro Dios, que Él está por nosotros. Y que todavía no está la palabra en la boca y Dios ya la sabe toda, aleluya. Y que tú y yo estamos dormidos y el ángel de Jehová ahí aguardándonos, sus ángeles alrededor nuestro, librándonos de todo mal. Y que cuando vienen en camino contra ti, mira, después se para Dios ahí y esos tienen que huir, pero por 7 caminos, porque no hayan por uno como suficiente para huir de la presencia de Dios. Estos amalecitas eran muy, muy brutales. Vinieron y atacaron al pueblo de Israel. Había una deuda pendiente, una cuenta pendiente. Y Dios no la olvidó.
Y Dios dijo, porque atacaron a mi pueblo cuando mi pueblo iba cansado, cuando iba luchando, cuando iba tratando de pelear batallas. Tú te uniste allá y allá y acá y acá. Te uniste a los que le odiaban, y yo no me olvido de eso. Poderoso es el nombre de Dios. Vinieron y llegaron los amalecitas, y sabes, atacaron al pueblo de Israel y llegaron por la parte de atrás, a donde iban los niños caminando, donde iban jugando ahí con algo, a donde iban platicando y donde estaba la mami sentada dándole de comer al niño. Llegaron, y esos no llegaban normalmente como tú te puedes imaginar. Era de una manera brutal. Estaban ahí escondidos esperando que pasaran, y ya dijeron a todos los que vienen en la parte de atrás. Atacaron por la parte más débil, y tú te imaginas la matanza que hicieron ahí. ¿Tú crees que Dios se iba a olvidar de eso? Dios no se olvida. Dios levanta bandera por su pueblo. Dios está con su pueblo. Aleluya. El enemigo está ahí como león rapaz. Dice, no querían sus posesiones, su comida, los querían a ellos. Aleluya. Demonios en toda la expresión de la palabra. Siempre estaban al acecho, no descansaban. ¿Sabes que a esto se le llamó un ataque sorpresa? Un ataque por la espalda para enfriarlos, es lo que quiere decir. Cuando ellos venían, el pueblo de Israel venía caminando, aún traían fe, aún traían esperanza, aún traían, pero dice que llegó estos amalecitas para venir a enfriarlos y quitarles todo lo que pueda ser algo que sea de Dios. Querían venir a robarles y a quitarles cualquier cosa que fuera y se tratara de Dios. Esto es algo brutal. Desafiaron a Dios. Querían quitar la memoria de que nadie supiera del pueblo de Israel, que nadie lo respetara, que nadie te viera como que tú eres bendita de Jehová, que nadie te viera como que tú eres bendito de Jehová. A eso vinieron esos amalecitas y llegaron por la parte de atrás, eso en un ataque sin motivo ni razón, sin aviso de guerra ni nada de esto. Era un odio extremo, iglesia. Atacar por detrás, cuando detrás venían los más débiles o frágiles, vamos a llamarlo así. Mujeres, niños. Y llegaron y atacaron por la espalda a estos amalecitas. Dios sabe todo. 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aleluya. ¿Quién se acuerda o alguna vez ha visto esa imagen donde está Moisés con los brazos levantados? Aleluya. Aquí estamos hablando de esta pelea, iglesia. Le dijo a Josué, junta a todos, porque ya nos mataron a muchos atrás. Vinieron y atacaron por la espalda a estos despiadados, pero Dios no se va a quedar así. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado en lo que Josué estaba haciendo su trabajo. Vamos a pelearle, aleluya, porque no es con espada ni con ejército, es con el espíritu y poder de Dios. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, aleluya, ganaba la batalla contra estos amalecitas despiadados. Y entonces más, cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Empezaban a ganar los otros cuando Moisés bajaba la mano, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella.
Y cuando Moisés estaba sentado en esa piedra, Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, el uno de un lado y el otro levantaba la mano del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aleluya. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. ¿A cuál libro? El que estamos leyendo tú y yo. Aleluya. Para que recuerden, para que hagan memoria de quién está contigo, de que aunque el enemigo anda ahí al acecho, esperando en qué momento más débil tuyo para atacarte, para que ahora somos más que vencedores tú y yo, porque ahora tenemos Jesucristo y el Santo Espíritu. Aleluya. Y somos más que vencedores porque podemos decir: la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Le dijo a Moisés: escribe esto para que ella se acuerde, para que él se acuerde, para que ella se acuerde cuando se sienta débil, cuando se sienta desamparado, desamparada, cuando se sienta triste, cuando sienta que solo cosas malas han pasado. El enemigo no prevalecerá. Aleluya. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo, arrancaré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Aleluya. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. Jehová levanta bandera por su pueblo. Aleluya. Había una cuenta pendiente, iglesia. Había pasado esto. Y quizás no hay palabras muy bonitas a la hora de querer decir la manera en que estos amalecitas odiaban al pueblo de Israel. Lo que hicieron y lo que querían hacer, y lo que hicieron y lo que hicieron y lo que hacían y lo que pensaban. Quizás no hay palabras muy agradables para poder expresar, pero imagínate un odio extremo, extremo, extremo de personas que no temen en nada a Dios. Nosotros hemos escuchado cómo en ocasiones ciertos pueblos se levantaban en contra del pueblo de Israel y después, por cierta ocasión o causa, como que decían: oh, Nabucodonosor, un simple ejemplo, que se levantaba en contra del pueblo y después de esto y pasaba y decía: oh no, Jehová es Dios, adoren todos al pueblo, como que tenían ese destello. Pero aquí estamos hablando de unas personas y personajes, si es que se les puede llamar humanos, que de una manera despiadada se enfocaban en tratar de destruir al pueblo de Dios. Es el enemigo en todo su esplendor, en contra de todo lo que se llame Dios. Pero mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Tú y yo sabemos que había una cuenta pendiente por eso que había pasado. De pronto empieza a pasar el tiempo. Y como que quedaron algunos por ahí, como que siempre eso, como que la descendencia tuvieron el nieto viene con esa crianza, odia a aquella. Pero ¿por qué la odio? No sé por qué la odio, pero mi mamá decía que esto, mi abuelita decía que aquello, y sigue la mata dando. Y seguían al acecho y al acecho y al acecho, aquellos que ni sabían por qué te odian, pero te odian. Pero lo que ellos no saben es que no se meten contigo, se meten con Dios.
Por eso es importante ya no vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Aleluya. Para que tengamos la cobertura y la protección de Dios. Pero mira, que nunca, nunca, nunca Dios nos diga, tengo una cuenta pendiente contigo. Y Dios tenía una cuenta pendiente con estos personajes. Y pasaron los años y pasó el tiempo y pasaron cientos de años, quizás 350, quizás 400. Y en eso entonces acontece lo que aconteció aquí en Primera de Samuel, capítulo 15. Había una cuenta pendiente. Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Cuentas pendientes con Dios? No, no, Señor. No, Señor, cuentas claras contigo. Todo ahí, mira, te entrego todo, Señor. Había pasado el tiempo, pero Dios no se olvida de ti. Dios se acuerda de ti. Dios sabe lo que has pasado. Dios sabe cuando has pasado por momentos difíciles, en los que te has sentido débil o vulnerable. Imagínate la clase de estos amalecitas que venía el pueblo de Israel y venir y atacar por la espalda a los más vulnerables, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, de una manera despiadada que tú ni te puedes imaginar. Para que después Samuel, el profeta Samuel, haya mandado llamar al rey de los amalecitas y haya dicho, tráiganmelo. Y hizo con él. Y le dijo, tú dejaste sin hijos a muchas madres. Dios no se olvida. Pasó el tiempo. Y ahora entendemos el quizás por qué. El quizás por qué Saúl vivía atormentado, ¿verdad? Quizás siempre se acordaba y decía, yo debí de haber obedecido a Dios a tiempo. Cuando Él me dijo, yo era obstinado, vine a Dios y estaba cerca de Dios y como que mi carácter empezó a cambiar por total. Me empecé a apartar de Dios y me empecé a juntar con algunos amalecitas, filisteos, moabitas, de allá de afuerita. Y como que me vino otra vez mi carácter, como soy yo. Más te vale que mueras. O sea, morir al yo, para que Cristo venga y more en ti. De pronto Saúl empezó como que dijo, como que yo soy el rey, quizás a confiarse, y dijo, no pasa nada, ¿verdad? Ya estoy como rey. En el 15 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, le dijo, está atento a las palabras de Jehová. Pon atención a lo que te voy a decir, le dijo a Saúl. Pero pon atención. Pero es que, no. Hay que poner atención a las cosas de Dios, iglesia. Alguien despistado, distraído. Y como que no, yo esto y al final de cuentas hago lo que yo quiero. No, así no funciona. Después no andemos preguntando por qué somos desechados, quitados, y viene alguien más y más vale poner, sí, Señor, aquí estoy. Habla, Señor, que tu siervo oye, aleluya. Y le dijo, pon atención, como que ya Dios, ¿verdad? Sabía más o menos cómo era. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Y Dios se olvidó? No se olvidó. Y pasaron cientos de años, aleluya. Y Dios se olvida de ti, jamás se olvida. Y Dios se olvidará, jamás se olvidará. Se lo toma muy personal. ¿Cuándo has escuchado que dice, no te lo tomes muy personal? Y dice Dios, me lo tomo todo personal. Aleluya. Se trata de mi hijo. Pues, ¿qué estás diciendo? Se trata de mi hija. Y me dices que no me lo tome personal. Es que es conmigo. No es con él o con ella.
Dios no se olvidó. Pasó el tiempo. Ahora Saúl, después de cientos de años, Saúl como rey ungido, pero tenía una misión. Le dijo Dios, no me he olvidado lo que hizo Amalek, lo que hicieron los amalecitas. No me he olvidado lo que le hicieron a mi pueblo. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Dios Todopoderoso, que no se olvida de ti, iglesia. No estás desamparados. Cuidado cuando alguien tiene cuentas pendientes contigo. Con Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Destrúyelos. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. O sea, con esto está dando a entender todo. Es lo que está dando a entender. No dejes nada. ¿Cuántas veces tú y yo como que dejamos como quiera ver alguito ahí? Señor, esta noche te entrego todo. Porque como que cuando yo me junto por allá y por acá y por acá, y como que me sale otra vez el Saúl, ¿verdad? Como que me sale eso cuando me aparto de tu presencia, como que me sale eso. Y siempre va a haber unos amalecitas por ahí diciendo, destrúyelos, mátalos, destrúyelos. Pero hay poder en Cristo. Señor, te entrego todo. Y le dijo, todo destrúyelo. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, mira, ustedes, tú como que te andas juntando con ellos. Y esos le dijeron, no más tantito. Cuando vieron que llegó Saúl con todo el ejército, ¿verdad? Y les dijo, andas por aquí cerquitas, ahí andas, ¿verdad? También. Y como que vieron a todo el ejército, aleluya. Imagínate el ejército de Dios. Imagínate. No, eso no tiene palabras, aleluya. Entonces dice que Saúl les dijo a los ceneos, váyanse de aquí. Entonces, si usted dice que nomás anda ahí para ver qué oye, a ver qué, váyase para allá, porque también va a alcanzar. Aleluya. Y le dijo, váyanse, apártense, salgan de entre los amalecitas, salgan de Amalek, aleluya, para que no os destruya juntamente con ellos, aleluya. Tanto peca el que mata la vaca como el que les tira la pata, dicen por ahí, ¿verdad? Aleluya. El que dice, no, yo nomás dije, no, pero provocaste que todo esto aconteciera, aleluya. Bueno es Dios, porque estamos a tiempo para venir a Él. Imagínate la magnificencia, el poderío de lo que es nuestro Dios. Hazte por un ladito y vete lo más lejos que puedas, porque entrando Dios en batalla, no sea que tú también seas destruido con ellos. Porque ustedes, mira, les estoy avisando con tiempo, les dijo Saúl, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Aleluya, les estoy dando una oportunidad. Oh, aleluya, porque ustedes se portaron bien con el pueblo de Dios. Aleluya. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató
a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero aquí había una orden apremiante de Dios. Estamos diciendo que había una orden que tenías que seguir al pie de la letra, que Dios había dicho: acaba con todo, que no quede nada. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Por eso cuando Saúl fue ungido, que vino Samuel, que le dijo: pay attention, pon mucha atención a lo que te voy a decir, porque como que ya conoce Dios cómo sueles ser, que a veces sí, a veces no, y mejor este tiempo es de decir: Señor, todo y con todo contigo. Dejaron todo eso y vino palabra de Jehová a Samuel diciéndole, allá donde estaba Samuel el profeta que amaba como un hijo a Saúl. Lo amaba tanto. Lo amaba en gran manera. Y de pronto, allá donde estaba, de pronto Dios le dice a Samuel: hey, mira, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, se puso extremadamente triste y clamó a Jehová toda aquella noche diciéndole: Jehová, perdona a Saúl, perdónalo, Señor. Pero Saúl no estaba pidiendo perdón. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y que se arranca Samuel para allá con Saúl. Y cuando lo vio, vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. No la había cumplido, ¿verdad? ¿Y qué dijo él? La he cumplido. Todavía no le preguntaba nada a Samuel y él ya estaba diciendo: yo cumplí todo. Como que le estaba ganando el yo, ¿verdad? Como que ya lo de Dios a un ladito, ¿verdad? Samuel entonces dijo: pues ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Qué es esto que oigo con mis oídos? Que estoy oyendo, se oyen todo. Imagínate la cantidad de animales que estaban allá. Y de pronto Samuel, con la ilusión de que Saúl hubiera hecho bien las cosas, de pronto dice: no las hizo bien. ¿Qué es lo que estoy oyendo, Saúl? ¿Qué son todos estos animales? ¿Qué es todo esto que te trajiste de los amalecitas? ¿Qué es si te dije cómo era el camino? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, dijo, ¿quién era el rey? Él era el rey. ¿Y qué dijo él? El pueblo, él dijo, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Sí, cómo no. Pero lo demás lo destruimos, Samuel. Imagínate esto. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dime. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, tú te sentías así. Saúl, acuérdate en la condición como estabas antes. No eras nada.
No tenías nada. Te sentías tan insignificante y tan pequeño. En pocas palabras le dijo esto: acuérdate de dónde te sacó Dios. ¿Quién merece la honra y la gloria? Dios. Acuérdate de tu Creador. Le dijo, tú mira, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes, porque hay una cuenta pendiente. Y a Saúl se le confió hacer justicia por el pueblo. Después de tantos años, a Saúl se le entregó esa confianza que ahora se nos entrega a ti y a mí, de no unirnos a los amalecitas, al mundo y al pecado. Mejor que no quede nada, pero no te unas ni dejes nada, aunque parezca ante tus ojos algo muy atractivo. Confía en Dios, Él pelea por ti. ¿No te dijo esto Dios? Hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel. No respondió llorando, sino que le dijo, no, Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Y por qué te trajiste al rey, al líder? ¿Por qué no lo mataste? ¿Por qué no lo destruiste? ¿Por qué te lo trajiste? Y aún Saúl, con su obstinación, ¿verdad? Su terquedad, ¿verdad? En lugar de decir, perdóname, Samuel, él dijo, no, yo obedecí, y no obedeció. Ahora entiendes quizás un poquito el por qué después, al pasar el tiempo, como que a Saúl esto no lo dejaba en paz y llegaba a mirar a alguna malecita y se recordaba y decía, yo pude haberlo destruido y no lo destruí, y por esa causa ahora me encuentro en esta condición y soy quitado del trono y fui quitado y alguien más fue puesto a causa de esto. Me siento así. Es mejor sacar de raíz todo, iglesia. Sírvele a Cristo, sírvele a Dios, sigue adelante, aleluya, que ninguna malecita se acerque y te quiera hacer dudar del poder de Dios. Los amalecitas llegaron y quisieron que los del pueblo de Israel se enfriaran, perdieran la fe, no creyeran en su Dios, porque por todos los pueblos se oía, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Y los amalecitas, el enemigo encargado, diciendo, no ha hecho nada, no ha hecho nada, mira, está derrotado el enemigo. Entonces Saúl le contestó eso, pero me traje al rey. Mas el pueblo tomó del botín. ¿Qué decía Saúl? El pueblo, ¿verdad? Él no decía, yo no dije, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal, porque sabía que le hacía como cierta manera como la barba, Samuel, a tu Dios le vamos a ofrecer sacrificio. No quedes bien conmigo, queda bien con Dios, aleluya. Es mejor agradar a Dios que a los hombres, le estaba diciendo Samuel. No quedes bien conmigo, queda bien con aquel, aleluya. Saúl a cada rato le decía, para ofrecer sacrificio a tu Dios, para ofrecer, no era así. Pero decía, quizás con esto, pero ahí ya no se trataba de Samuel, ya se trataba de Dios.
Ya Dios iba a arreglar esa cuenta. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. ¿Qué le gusta más a Dios? ¿Esos sacrificios? Ahora ya hice esto, ya mañana puedo pecar. No. Obedece a Dios. Hay recompensa para ti. ¿Qué estaba para Saúl? El reino. Imagínate, el próximo, el rey que fue puesto después de ahí vino la descendencia, hasta que sale nuestro Salvador Jesucristo. Había reino para él. Hay cosas buenas para los que esperamos en Dios. Dile: Señor, abre mi oído. Abre mi oído espiritual para estar como dijo Samuel, que le dijo Dios: atento a tu palabra y obedecerla. Los amalecitas ahí andan alrededor. Se llegó el tiempo en que Dios te confía algo muy grande. Y va a haber alguna amalecita, varón, mujer, como tú lo quieras llamar, enviado por parte del enemigo para hacerte sentir como que esto, lo que Dios te ha confiado a ti, no es nada, no vale nada, tú no eres nada. Pero eso es de parte del enemigo. Porque Dios nos ha confiado lo más grande y poderoso. Dios nos ha confiado la batalla más grande y más poderosa. Aleluya. Tú y yo vamos hacia un reino, iglesia. Y el enemigo no quiere que tú y yo lleguemos al reino. No quiere. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, somos ungidos con aceite fresco. Y aunque se levante una malecita, quizás algún Saúl, tú y yo ya estamos ungidos. Ya estamos ungidos. Y aunque pasamos batallas, ya estamos ungidos. Ya vino Samuel y ungió a David. Ya hay uno que es más poderoso. Es el que está contigo y conmigo. Estamos hablando acerca de cómo es que a Saúl se le puso en sus manos esta gran confianza de hacer justicia y levantarse y al fin derrotar a los amalecitas. Tenía una labor, a nadie más se le confió a él. Oh, qué gran privilegio, Señor, yo tengo. Qué gran privilegio que Dios confía en ti, iglesia. Dios confía en ti. Dios te ama, Dios confía en ti, iglesia. Dios te ama, Dios confía en ti, iglesia. Sigue peleando la buena batalla. Sigue peleando, iglesia. Y el enemigo sí quiere venir a atacar. ¿De dónde? En donde se vea el lado más vulnerable. Pero tú y yo, cuando estamos con Cristo, ¿sabes qué? Estamos rodeados. No hay atrás parte débil, vulnerable. No hay enfrente parte débil, ni a los lados. Porque a donde sea, ahí está nuestro Dios. Aleluya. Nos conviene permanecer. Entonces seguimos leyendo ya casi para acabar esto. Le dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Le está recordando, ¿verdad? Lo que le dijo al principio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no está aceptando nada de lo que tú estás diciendo que le vas a dar. Él quería que le pusieras atención, que abrieras su oído para escucharle, y la obediencia, porque eso te lleva a la fe. Aleluya. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Uy, qué delicado. No te metas en brujerías, iglesia. No te metas en echadas de cartas, iglesia. No te metas en nada de eso. Esa abominación delante de Dios traerá después para ti maldición, maldición y maldición.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, la desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Santo. Ahora entiendes un poquito quizás de la condición de Saúl. De cuando miraba a alguno de estos, le recordaba todo. Y decía, ¿por qué no los destruí? ¿Por qué dejé que vinieran a atacar? ¿Por qué dejé que vinieran y el reino se me ha sido quitado? Mira, por la pura gracia y misericordia de Dios, ahora tú y yo fuimos injertados. Y allá donde andábamos, allá Dios fue y nos encontró y nos dijo, ahora tú vas al reino. Aleluya. Ahora tú vas, ven para acá.